Entonces hay un montón de información que realmente no es de calidad. Hay un montón de información que de hecho es contraproducente. Hay información incluso que es vieja, ya está desactualizada. Pregunta que más te hayan preguntado como abogado en la industria musical. Lo que más me hayan preguntado en la industria musical es el tema de cómo funcionan los derechos en la industria musical. Es algo que todo el mundo pregunta, como venga, ¿cuáles son mis derechos? Y es algo que realmente es muy sencillo, ¿sí? No sé por qué, o bueno, realmente sí sé por qué, pero las personas tienen una concepción de los derechos de autor y de los derechos conexos como si fuera un entramado de cosas extrañas, eh, mucho porque eso les han dicho todo el tiempo, pero realmente es algo sencillo que si lo aplicas o lo tratas de entender un par de veces, ya con eso tienes, porque se vuelve un tema repetitivo, ¿sí? Es lo mismo que en los contratos. Haces un contrato una vez, haces un contrato dos veces, haces un contrato tres veces y ya de ahí para adelante los cambios van a ser muy, muy similares. Ya tienes dominado ese contrato. Y pasa igual con los derechos. Entonces hay un catálogo de derechos eh, que las personas creen que son un montón de cosas extrañas y diferentes, pero realmente no. Es un conocimiento de hecho muy estático. Entonces esa es una pregunta muy, muy, muy recurrente. ¿Cómo funcionan los derechos en la industria musical? ¿Qué derechos tengo como productor musical? ¿Qué derechos tengo cuando estoy haciendo solamente composiciones? Otra de las preguntas más frecuentes que hacen es cómo negociar determinados contratos. Entonces, esa me gusta mucho porque hago un ejercicio con las personas y es, venga, sentémonos y dígame qué es lo que quiere hacer. ¿Cuál es el negocio que usted quiere realizar con X persona? Me dicen, no, me están contratando para una producción musical, por ejemplo. Listo. ¿Y la producción musical es para qué? ¿Para una grabación de, de una sola obra o para varias? ¿Cuántas son? Ah, son X número de obras. ¿Cuánto se van a demorar en eso? ¿Cuántas sesiones van a hacer? ¿Qué disponibilidad hay de estudio? Y les empiezo a preguntar cosas que ellos y ellas saben, ¿sí? Y que tienen absolutamente claras. Ah, yo trabajo de esta manera. Cada composición cuesta, de cada producción cuesta tanto. El número de sesiones es este. Cada sesión se demora X. Esto es lo que vale. Si no me pagan el total, entonces me pueden pagar un porcentaje con regalías. A veces hacemos trueques. Entonces ellos me dan o ellas me dan un video, por ejemplo, y yo con eso pues compenso el tema de la producción musical. Todo el tiempo están haciendo esa clase de negocios. Y al final de esas preguntas, les digo, así se negocia un contrato. Eso es lo que realmente importa en la negociación del contrato, ¿sí? La información que las personas tienen en la cabeza en su día a día. El abogado a veces se vuelve eso, un tema de, te pregunto lo que tú sabes y voy y lo pongo en un documento tal cual me lo estás diciendo, ¿sí? Entonces es algo absolutamente lógico porque tienen una inseguridad que está generada de pronto por los mismos abogados o por lo que se les ha dicho de lo que son los derechos y de cómo se abordan los contratos, o por todos esos mitos falsos que hay. Eh, pero realmente el conocimiento para negociar los contratos, ahí está, en ellos, en el día a día, en lo que están negociando, en sus relaciones comerciales, en sus creaciones todo el tiempo, en los tratos que hacen con los amigos. Ahí está realmente la negociación del contrato. Llegan con todo negociado incluso muchas veces cuando dicen yo necesito un contrato, ¿cómo lo negocio? Y uno empieza a indagar y ya lo tienen negociado. Lo que necesitan es simplemente ponerlo en un documento. Entonces, esas son las preguntas más recurrentes. ¿Cómo funcionan los derechos? ¿Cómo negociar los contratos? Bueno, y también qué tipo de contrato necesito para X cosa. Esa también es muy frecuente. Que también es una cosa que se puede arreglar de manera muy sencilla, porque a veces las denominaciones de los contratos son genéricas. Contrato de prestación de servicios. Bueno, sí, y ese me sirve a mí para todo, o ¿Qué cómo hago. servicios estoy prestando? Y ese servicio es lo que estoy prestando. Entonces, y ese tipo de prestación de servicios pues puede tener algunas particularidades porque son negocios diferentes. O sea, no es lo mismo hacer una composición que hacer una producción musical. Pero es tan sencillo como decir contrato de composición
contrato de obra por encargo, contrato de producción musical, contrato de mezcla y máster. Entonces la gente no tiene que preguntarse qué contrato me sirve, ahí está la denominación del contrato concreto. Y eso es parte pues, de lo que hacemos en Allbright. Tener para cada una de las relaciones comerciales que existen en la industria musical un contrato específico para que las personas lo encuentren ahí. Ah, ¿qué es lo que estoy haciendo? Una mezcla. Voy al contrato de mezcla. ¿Sí? Esas creo que son las tres más frecuentes. Si sabemos que el conocimiento es estático, o sea, sabemos que la gente está preguntando las mismas cosas una y otra vez, y además de eso, con que lo sepan una vez, va a ser suficiente para replicarlo en diferentes momentos. ¿De dónde aparecieron todos estos mitos? ¿De dónde se generó como este miedo colectivo en la industria musical de es que esto es intocable y si yo necesito aprender, tengo que irme a un abogado porque si no lo que me vayan a decir va a estar mal? Como, ¿de dónde se genera eso entonces? Digamos que es más como una hipótesis que podríamos tener nosotros o que tengo yo en particular, ¿sí? Y es como el conocimiento legal a veces está planteado de una manera tan técnica, tan poco digerible para todas las personas. Entonces, entre la ley, que es para absolutamente todas las personas, y la persona que lo necesita, pues entra a operar el abogado, ¿sí? Como humano, porque esto no es un problema de abogados, es un problema humano, pero hay personas que utilizan la ley para cosas buenas y hay personas que utilizan la ley para cosas malas, ¿cierto? Entonces, cuando la ley se utiliza para cosas malas, por ejemplo, para aprovecharse de una persona por su desconocimiento, para desbalancear las cargas sustancialmente en un contrato, para decirle a una persona que está firmando una cosa pero realmente está firmando otra, pues ese tipo de situaciones van haciendo carrera en el imaginario de las personas. Así sean casos aislados. A la humanidad es mayoritariamente bondadosa, mayoritariamente buena, pero todo el tiempo estamos viendo en noticias todo lo malo que pasa, ¿sí? Entonces, escuchamos el caso repetidamente de a quien le robaron los derechos por firmar un contrato. Puede ser un caso incluso aislado, pero es un caso que ha hecho carrera, ¿sí? Es un tema que todo el mundo conoce. Es un tema que pasa de voz a voz todo el tiempo. Por ese contrato desbalanceado que hizo un abogado no tan ético ni tan profesional, pues entonces están padeciendo del miedo de todas las personas que ven ese caso específico. Entonces puede haber una situación en la que las personas digan, no, para que esto no me pase a mí, entonces yo definitivamente tengo que ir con un abogado y pues evitar eso, ¿sí? La otra situación muchas veces es porque como profesionales en derecho hay muchas cosas que podemos hacer, ¿sí? Desde la perspectiva mía, el abogado está, o lo que debe hacer es pensar cómo le hace la vida más fácil a las otras personas. Es una profesión que tiene una vocación de servicio, ¿sí? Y por eso debería estar más abocado en los problemas específicos que tiene la ley para arreglarla, o en los litigios, o en la resolución de grandes problemas, y no tanto en decir a la persona, ah, esto es lo que dice la ley. Pero como muchos abogados se quedan es en ese tipo de asesorías, en yo tengo este conocimiento de una ley específica, esta persona no tiene ese conocimiento, entonces yo puedo cobrarle porque no tiene ese conocimiento, es donde empiezan a complejizar un poco el tema, a pensar que de pronto si les entregan toda la información, entonces ya no los van a volver a contratar. Si les entregan toda la información, entonces se van a quedar sin trabajo. Si votan todo lo que saben, entonces, si les entrego todo, ¿para qué me van a necesitar después? Yo necesito que me necesite en el imaginario de esta clase de abogados y abogadas para poder seguir cobrando. Mi perspectiva y la perspectiva de Allbright es totalmente diferente y ese tipo de temas hay que entregárselos a la gente para que mejoren los negocios, para que esté más fortalecida la industria, para que se construya industria. Y en esa medida van a resurgir otros temas donde los abogados realmente vamos a tener una participación más activa, ¿sí? Donde nos van a necesitar más, pero no en los temas sencillos del día a día que le debemos entregar a la gente, porque es un deber.
El deber no es, oye, yo te voy a sacar de esta vida, pero solo en este momento y te la voy a poner de cierta manera para que se te olvide después. No. El deber realmente es transmitir la información de manera clara, de manera sencilla, para que esa persona pueda seguir operando con esa información que tú le diste. Para que no cometa el problema sí, el problema no, para que no cometa el error que de pronto cometió en el pasado por no tener esa información. Entrégasela y que evite todo ese tipo de cosas. Entrégasela y apóyala a construir el negocio. Entrégasela y mira a ver qué es lo que falta dentro del ecosistema para que aportes desde tu conocimiento legal a qué se puede mejorar. Tu trabajo es ayudarle a las personas, no es poner una barrera entre el conocimiento que le falta a la persona para poder tener un gran negocio y la persona. Y creo que eso se ve reflejado como en los retazos de conocimiento que están tirados por todos lados. Con lo que acabas de decirte, no te lo doy todo porque me da miedo quedarme sin trabajo, que no me vuelvas a buscar, que no me vuelvas a contratar, que se me cierre como la fuente de oro inagotable. Y entonces empezamos a ver a personas que, dependiendo de cómo hicieron la pregunta, recibieron una serie de respuestas y otra persona hizo otra pregunta de manera diferente y empiezan a pegar ahí sí como entre el chisme de pasillo de los músicos, esas respuestas y conocimiento y como que se empieza a hablar una cosa, pero termina siendo igual como una construcción de un imaginario que pues no termina diciendo nada, o sea, las personas no terminan teniendo claro de esto realmente es así y así como se construye. Creo que es lo que termina dejando de, no sé, nos encontramos con páginas en blogs donde la gente escribe cualquier sandez y se terminan confundiendo con dos cosas que parecieran muy cercanas, pero que están completamente alejadas y no están. Uno de los temas que hemos hablado estos días, el tema del split contra el royalty share. Y es claro, yo subo a plataformas y digo, esto le pertenece a usted del plataformas, pero no firmo un split entonces y me olvidé y pienso que es exactamente lo mismo. Y como qué tan problemático termina siendo eso para las personas en la industria. Ahí hay una vaina muy importante que acabas de decir y es, mira, Colombia es uno de los países con más abogados en el mundo, ¿sí? Realmente la profesión de abogado en Colombia no es tan rentable porque hay mucha disponibilidad de profesionales. Y como hay tanta disponibilidad de profesionales, entonces todos esos profesionales están tratando de mirar realmente cómo sobreviven o cómo generan ingresos. Y en el auge de las redes sociales y del Internet y todas estas herramientas que tenemos para darnos a conocer, pues hay una práctica que también es muy recurrente y es contratar a una persona que no tiene ni idea de derecho para que empiece a hacer artículos a lo loco, botarlos en internet y eso te lleve como tráfico a ti como abogado, ¿sí? Entonces hay un montón de información que realmente no es de calidad, hay un montón de información que de hecho es contraproducente, hay información incluso que es vieja, ya está desactualizada, hay información que viene desde como de las mismas malas prácticas y esa persona cree cuando está escribiendo el artículo que esa mala práctica es lo que pasa y lo normal y va y la reproduce y va y la dice como si fuera una asesoría o como un conocimiento legal. Y esto hace pues entonces que se generen ese tipo de problemas donde la mentalidad de las personas o donde el imaginario de las personas frente a los derechos es uno y no el adecuado, ¿cierto? Entonces, con toda esa información que hay en Internet tan disponible, pero no tan buena en muchos casos, no tan de calidad y a veces, como te digo, de manera contraproducente, lo que nosotros tratamos de hacer es ayudar como a hacer un proceso curatorial, ¿sí? Como de filtrar lo que realmente es bueno y le sirve a la gente y lo que definitivamente tenemos que empezar a desechar. Y no solo nosotros, o sea, nosotros somos como el canal para que eso pase, pero realmente la información la están entregando profesionales que saben mucho de los temas. Entonces, con todo este tema de la desinformación, de que las cosas están como incompletas, de que se les entrega a medias a las personas,
¿qué efecto termina teniendo esto para las personas que no se encuentran con un Juan Felipe Gutiérrez que dicen, o con el nombre de una persona en la cual puedan confiar en la industria musical, no necesariamente un abogado, o no se encuentran con conocimiento de calidad, no se encuentran con una cosa que esté bien estructurada donde yo diga, ah, claro, vea, esto es A más B es igual a C, porque realmente muchas cosas dentro de la industria las podríamos decir de esta manera. Entonces, ¿qué pasa con todas estas personas que se quedan en la nebulosa de decir, yo no entendí esta vuelta cómo funcionaba y pues sigo haciendo música, pero ¿qué va a pasar conmigo? En Latinoamérica el 90% de las personas no tienen acceso a servicios legales, ¿sí? Entonces van a Internet y a veces en Internet lo que encuentran, como tú dices, no lo entienden muy bien o no está expresado de manera adecuada, no está realmente desmenuzado y puesto en términos que las personas que no son abogadas pues puedan entender. Y eso se traduce en algo que pueden ver en los informes de música global, y es que el dinero se queda en el 10% de los actores de la industria musical. Entonces la correlación es muy clara. Como las fuentes de ingreso en la industria musical provienen de los derechos y como el 90% de las personas no acceden a servicios legales, pues por eso el 10% que sí puede acceder a servicios legales es quien se queda con la mayor parte de esos ingresos. ¿Sí? Y eso es lo que sucede. Las personas empiezan a tener cierta reticencia porque van y buscan el servicio del abogado o de la firma de abogados y lo encuentran demasiado caro. Entonces hay una barrera de acceso económica profunda. O cuando se encuentran con el abogado, no es una persona que los entiende o que trata de hacerse entender. Entonces también dicen, mejor yo no vuelvo por allá. Y quedarse con ese desconocimiento, lo que significa entonces es no tener el conocimiento adecuado para poder llevar su carrera dentro de la industria musical a donde la quieren llevar. Todos se soportan los derechos, ¿sí? Es realmente un error gigantesco ceder y desistir de entender un poquito cuáles son los derechos dentro de la industria musical, cuáles son mis fuentes de ingreso dentro de la industria musical. Y es algo que, como les digo, no es nada del otro mundo. No es un conocimiento que realmente sea demasiado especializado, ¿sí? Es tan sencillo como entender que si tengo una letra, una composición, hago una interpretación o soy dueño de un fonograma, tengo unos derechos. Por sí la creación no tiene valor. Lo que le da valor es que tengo unos derechos sobre esas creaciones. Y esos derechos son tan sencillos como la posibilidad de usarlos, prohibir sus usos o autorizar sus usos, ¿sí? Cuando yo prohíbo los usos o autorizo los usos, puedo cobrar. Ah, tú quieres usar esto, listo, me tienes que pagar. ¿Sí? Cuando los prohíbo también, oye, tú puedes utilizarlos en este tiempo y en este territorio, pero no más allá. Entonces págame por este pedazo. Y si quieres el otro, me tienes que pagar. Eso es lo que origina las fuentes de ingreso. Entonces, tus creaciones, tus derechos, tus fuentes de ingreso. Si no conoces tus creaciones, no sabes qué derechos tienes, no conoces tus fuentes de ingreso. Es tan sencillo como eso. Entonces, quedarse pensando que eso que nos han hecho, de hecho, pensar la sociedad misma, de que el artista es informal, de que las personas en las industrias creativas y en la industria musical no les interesan los derechos, es cumplir con un estereotipo que lo que hace es matar los sueños de las personas en estas industrias. Me acuerdo algo que hemos hablado en otros momentos y creo que pues puede ser también contenido de otro video, como este tema de ese falso, ese estereotipo del el artista que ser artista vas a fracasar y es pues así como fracasan artistas, fracasan empresas y la correlación y el porcentaje es el mismo, entonces ¿por qué le metemos eso en la gente? Y creo que en este caso es de si tienes el talento y sabes de dónde viene la plata y sabes moverte con esa visión empresarial de decir, venga, ¿cómo saco esto? Porque es precisamente el del valor de empiezo a entender cómo puedo darle a las personas más allá de simplemente mi música para sacar fuentes de ingreso esto para mí. Que creo que la mayoría de los artistas más recientes se han quedado con el tema de no hagamos merchandising y entonces saco una chaquetica chévere y saco una camisa y hago pines y hago X, Y, Z, pero hasta ahí se queda, pero no se fortalece en el pensar de cómo hacia
otras tecnologías o cómo hace otras cosas, vamos hacia allá. Y entonces la gente con qué barreras se encuentra en eso, o sea, de cómo la gente se encuentra con barreras para implementar tecnología, donde pocas personas o regulación de pronto como clara legalmente hay hacia esos temas. ¿Cómo me acerco a eso si no encuentro ese tipo de cosas en internet? O un abogado que sepa de eso, porque también ese es el otro tema. Sí, o también si nos están haciendo creer realmente que las cosas son más complicadas de lo que son. Y es lo que acabas de decir, la comparación siempre es la misma. Hay un 90% de probabilidad de que una empresa, por ejemplo, de base tecnológica fracase. Y hay un 90% de probabilidad de que una persona que quiere ser ultra famosa en la música fracase. Aún así, a los que están emprendiendo con empresas de base tecnológica, les estamos diciendo todo el tiempo que lo hagan, que es maravilloso de crear empresa, de crear empleo, hay ayudas todo el tiempo, es sexy de hecho crear empresa, los emprendedores están viendo como, hey, qué persona tan talentosa, eh, y nos vamos para donde los artistas y es lo mismo de siempre. Oiga, no, mire a ver qué va a hacer de diferente, tenga un colchón, estudie otra cosa por si acaso, mejor no se tire a hacer eso de lleno porque eso realmente es muy difícil de hacer, eh, aun cuando es el mismo porcentaje, ¿sí? Entonces, si las dos cosas son igual de difíciles, se las estamos poniendo muchísimo más difíciles a los artistas simplemente por decirles todo el tiempo ahí, recalcándoles en la cabeza, machacándolos, de, oiga, cuidado, oiga, tenga miedo, oiga, espérese, oiga, muy bonito su sueño y todo, pero es absolutamente negativo la carga que le estamos poniendo al sector artístico cuando las probabilidades hablan de que es exactamente lo mismo. Entonces, tras de que se las ponemos así de duras, tras de que todo el tiempo tiene que tener una mentalidad, o estamos forzando a tener una mentalidad incorrecta, la sociedad los está llevando a eso. Eh, pues entonces tampoco tiene el abanico de posibilidades claro. Y es, cuando hablas con las personas dentro de la industria musical, normalmente conocen una, dos, tres, cuatro fuentes de ingreso por mucho, ¿sí? Cuando hay más de 25 fuentes de ingreso diferentes. Entonces, si realmente quieres vivir de esta vaina, vivir de la música, pero no conoces todas las posibilidades que tienes, pues es más difícil todavía. Si te están escondiendo el conocimiento que necesitas para poder conocer todas las fuentes de ingreso, pues es más difícil todavía. Si te están diciendo todo el tiempo que esto es absolutamente difícil y que no lo logra nadie y que mejor no lo hagas, pues es más difícil todavía. Pues entonces todo eso hay que cambiarlo, ¿sí? Entonces lo primero es entender que las probabilidades son las mismas dentro de la industria musical a otros sectores. Entender que el conocimiento de derechos es más sencillo de lo que nos han hecho creer. Y entender que hay un montón de fuentes de ingreso derivadas de ese conocimiento de derechos o derivadas de los derechos que se pueden explotar según las posibilidades de cada persona. ¿Sí? Eso es básicamente lo que nosotros estamos tratando de cambiar. Si el asunto está en que la gente pueda acceder a información de calidad y que no se la pongan en los mismos términos, porque es, claro, si llega una persona que lleva 20 años en la industria rompiéndose el lomo para tener unas fuentes de ingreso decentes, pero se encuentra con una persona que está arrancando y le transmite las mismas cuatro fuentes de ingreso, pues entonces cómo rompemos ese círculo, cómo cambiamos esto para que la gente diga, no, vea, estas son sus 25 fuentes de ingreso, así funcionan sus derechos. Esto es lo que usted tiene que tener en cuenta si quiere monetizar acá, si quiere monetizar acá, si quiere proteger esto, si quiere proteger lo otro. Esto es lo que usted tiene que saber. ¿Y cómo lo resolvemos entonces? Si entendemos entonces que la industria musical y las industrias creativas son industrias que se fundamentan en la propiedad intelectual o en los derechos, que de ahí surgen todas las fuentes de ingreso, ¿sí? En los derechos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es transmitir ese conocimiento legal, transmitirlo de una manera sencilla, transmitirlo de una manera segura, transmitirlo de una manera en que sea disponible para todas las personas independientemente de si tienen o no tienen dinero, independientemente de si están en Medellín, Bogotá y Cali o están en una ciudad
emergente y súper pequeña en cualquier parte del territorio nacional. Es democratizar el acceso a ese conocimiento, ¿sí? Esforzarnos por conseguir a los mejores profesionales, conseguir ese mejor conocimiento y ponerlo a disposición de las personas a través de ese módulo que se llama contenido legal, ¿sí? Entonces estamos evitando que las personas, uno, cuando pagan por anticipado por un servicio que no saben ni siquiera si les va a servir y que después pierdan el dinero, o que contratan a un abogado que de pronto no sabe mucho del tema, no se sabe expresar y por eso no le entiendan mucho, o que aun cuando contraten a un abogado muy bueno, le entiendan muy bien, pues ese conocimiento se les olvide, ¿sí? Entonces la incertidumbre de que tienen por esa duda, nosotros estamos tratando de entregárselas bajo este módulo de contenido de una manera sencilla, de una manera segura, de una manera curada y sobre todo disponible en el momento en que la necesite. Pero no solo es desde nuestra perspectiva, nosotros sabemos que esto es lo que necesita la gente y se lo entregamos. No, es escucharlos y escucharlas activamente todo el tiempo, saber cuáles son sus dolores, saber si están entendiendo realmente lo que les estamos entregando o no, saber cómo lo podemos hacer más sencillo y cómo lo podemos hacer más fácil, ¿sí? Saber qué les interesa más en un momento determinado. Es que ahorita está muy en auge la sincronización. Necesitamos más información sobre eso. Okay, pongámonos a la tarea entonces de organizar mucha información con relación a la sincronización y entregársela. Ese es el funcionamiento del módulo de contenido. Pero no basta entonces con ese conocimiento, ¿sí? Si ya tengo ese conocimiento, sé cuáles son mis fuentes de ingreso, tengo ese abanico de posibilidades, pues tengo que protegerlas. Tengo que proteger esos derechos, tengo que proteger esas creaciones, porque si no voy a quedar en la misma situación de incertidumbre o en la misma situación de inseguridad por no proteger eso que hice, eso a lo que tengo derecho. Y para protegerlo, entonces entramos a entender cuáles son todas las relaciones comerciales que tienen las personas, qué es todo lo que hace un productor musical en su día a día, qué es todo lo que hace un autor o compositor, qué es lo que hace el manager, qué es lo que hace el booker, cuáles son los tipos de negociaciones que tienen. Y para todos esos tipos de negociaciones creamos una serie de contratos. Pero ni siquiera es un contrato, porque no son plantillas o proformas, sino que alimentamos el software con muchísimos contratos, con cientos de cláusulas. O sea, ponemos la experiencia acumulada de muchas empresas y de muchos abogados a disposición de las personas. Un contrato de management, por ejemplo, tiene muchas formas de negociación, tiene cláusulas que vienen de contratos de muchas partes, tiene la adecuación como a los últimos estándares de negociación dentro de la industria musical. Tú entras al contrato de management y vas a ver cada cosa que puede hacer el manager por el artista, ¿sí? Ya ni siquiera vas a tener que preguntar, oye, ¿y cómo se negocia esto? No, ahí está, escoge lo que quieras. Escoge lo que quieras blindar dentro de ese negocio que están haciendo entre el artista y el manager. Entonces, cada relación comercial que nosotros tenemos vista dentro de la industria musical, creamos un contrato y alimentamos ese contrato con todas las formas de negociación y con todo el conocimiento de la industria para ponerlo a disposición de las personas. En 10 minutos las personas pueden hacer un contrato listo, hecho a la medida, para que puedan firmar fácilmente, ¿sí? Eso es lo que hacemos en el módulo de contratos. Entonces, creamos dos módulos que lo que hacen es entregar el conocimiento legal de derechos para que puedan conocer también sus fuentes de ingreso, y el otro, por otro lado, es que puedan proteger esos derechos, que estén blindando sus derechos, que tengan trazabilidad de sus derechos. ¿Por qué creerle a la información que Ulrich me está entregando? ¿Por qué le creo a lo que esa inteligencia artificial me está ofreciendo? ¿Por qué le creo a las negociaciones que me está dando? O sea, no solo como la explicación del contrato, sino las negociaciones que me está dando. ¿Por qué le creo a eso y recurro a la tecnología en vez de un abogado o mi amigo que creo que sabe mucho de la industria? Es un tema de ancho de banda y de capacidad humana, ¿sí? Es como si todavía estuviéramos tratando de levantar piedras gigantes a punta de reunir a 20 personas alrededor de esa piedra, sabiendo que ya existe una máquina que simplemente la levanta y ya está, ¿sí? No podemos
ver como amenaza todo lo que sea tecnología, porque la tecnología lo que hace es depender de quién la está utilizando y si la está utilizando para algo bueno o la está utilizando para algo malo. Pero en punto de la tecnología aplicada a los servicios legales o al conocimiento legal es más claro todavía, y es un tema de ancho de banda. Y es, hay experimentos que muestran lo siguiente: si se le dan 5 inputs diferentes a una persona para que resuelva un problema, esa persona tiene un porcentaje de error por encima del 50%. Si esos mismos 5 inputs se le dan a una inteligencia artificial, pues esa inteligencia artificial tiene un porcentaje de error por debajo del 1%. Entonces, a ver, si tengo un problema, tal vez ¿quién me lo resuelve más fácil? ¿Quién tiene más conocimiento? ¿Quién puede trabajar con una capacidad de procesamiento más alta? Yo soy abogado, pero pues tengo que entender que eso es una realidad. Eso está pasando. Entonces tú quieres un abogado que sepa muchísimo de la industria musical, pero el abogado más formado se ha leído, por ser exagerado, 1000 libros en su carrera profesional, o ha tenido 1000 casos en su carrera profesional. Y a la inteligencia artificial o al software le podemos ingresar en cuestión de minutos toda esa información de esos 1000 casos o toda esa información de esos 1000 libros. Pero si estamos hablando de la industria musical, de las personas dentro de la industria musical, pues es una herramienta que les entrega la disponibilidad de lo que necesitan, ¿sí? Que les pone la herramienta al servicio de sus necesidades cuando lo necesitan, que quita una barrera gigantesca que hay para el conocimiento legal y para la protección de los derechos, ¿sí? Que les da más posibilidades, de hecho, de poder vivir de la música porque ya no tienen una variable que es ese extraño conocimiento legal o cómo accedo a ese extraño conocimiento legal si no tengo dinero, o si no entiendo, o si no hay muchos profesionales que sepan específicamente de esto, ¿sí? Para eso es que estamos utilizando la tecnología en este momento, para eliminar esa barrera. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Súper, Juan. Muchas gracias. Gracias por esto. Es muy bacano y es como el valor de darse cuenta que darles las herramientas necesarias a las personas en la industria musical para que sepan qué es lo que tienen, qué es lo que tienen que saber, entiendan cómo funciona esto como negocio, como industria, que no le quita el valor artístico, que no quita la parte sentimental, emocional tan linda que tiene la música, sino que va mucho más allá de eso y es una manera y una herramienta para que la gente pueda acercarse a ese tipo de cosas. Quisiera como expresar algo, y es que nosotros como abogados, Allbright como una empresa que tiene abogados y como tecnología, como una herramienta tecnológica, es un producto vivo que trabaja para todas las personas de la industria musical, ¿sí? Eso es lo que hacemos nosotros, trabajar para todos y para todas ustedes. Entonces siéntanse en la confianza siempre de decir qué les falta, qué necesitan, qué les gustaría, qué puede mejorar, porque de esa manera también nosotros podemos entregarles más herramientas que se necesiten en el día a día de la industria musical. Genial. Entonces, si quieren conocer más, recuerden visitar allright.com.co. Ahí van a encontrar toda la parte de contenidos que Juan habló, toda esta parte para que ustedes puedan conocer sobre la industria musical, conocer sus derechos, conocer las herramientas que tienen a su disposición, pero también para que encuentren todos estos contratos que van a necesitar para poder monetizar, para poder proteger sus derechos dentro de la industria musical y no andar a la deriva pensando que solo tienen 4 fuentes de ingreso, que los van a estar tumbando si firman un contrato, que no saben cómo negociar un contrato. Con Allright van a tener todo eso resuelto para que puedan estar tranquilos y vivir de lo que aman. Entonces, gracias por acompañarnos. allright.com.co